Muy buenas a todos los seguidores de Frontletismo. Tenemos las Brooks Hyperion Elite para analizar. La Hyperion viene a competir nada más ni nada menos que con las Vaporfly y con todas las otras zapatillas de placas de carbono como la Carbon X, la Rocket Carbon, las futuras Fuel Cell RC, etcétera, etcétera. Es una zapatilla que es bastante diferente a las Vaporfly, por ejemplo. La hemos encontrado más complementaria en cuanto a que es una alternativa diferente para cierto tipo de corredores que no pueden utilizar sobre todo las Vaporfly por ser demasiado exigentes. Y es una zapatilla que sin duda alguna es una voladora radical, a pesar de las mediciones que tiene, de los volúmenes. 33 milímetros en el talón, 25 milímetros en la parte delantera, un drop de 8 milímetros. Cuenta con una placa de carbono, como no podía ser de otra manera, curvada, muy similar a las de las Vaporfly en cuanto a geometría. Vendría desde aquí, se curvaría hacia abajo y luego volvería a curvarse un poquito hasta arriba, finalizaría aquí. Es una zapatilla con una placa diferente a las demás, ya que en el perímetro de esa placa, en los laterales, mide 1 milímetro de grosor, pero en el centro mide 1,5 milímetros. Lo que hace esa placa es permitirte correr durante más kilómetros con tu técnica natural y habitual, que no cambie tu manera de correr con el paso de los kilómetros como pasa con otras zapatillas. Además, al tener los laterales un poquito más finos, permite que al entrar de talón, por ejemplo, la placa ceda un poquito en esa zona y pueda darte un poquito de amortiguación. Pero como digo, es la placa más rígida que hemos visto. Es una zapatilla súper estable, cosa que no es la Vaporfly, por ejemplo. La Vaporfly es bastante flan en ese sentido, es por eso que es muy exigente con las articulaciones. Esta zapatilla es mucho más segura a largo plazo, porque no va a exigir a las articulaciones esfuerzos extra, digamos. Gracias a que esa placa las hace muy estables, especialmente en la parte delantera es súper estable. Tiene una amortiguación de tacto medio, 47 grados, lo que pasa es que con la aparición de la placa en la parte trasera se nota un pelín más firme. Tiene un recorrido, digamos, medio, no es muy largo, tampoco es muy recomendable que en este tipo de zapatillas tengan mucho recorrido. Y en la parte delantera lo que sí que tiene es muchísima pegada. Es una zapatilla muy rápida para correr exclusivamente por debajo de 4 minutos el kilómetro, entre 3 y 4, y principalmente con poco aterrizaje de talón, aunque sí que es una zapatilla que permite mucho más aterrizaje de talón que las Vaporfly, por ejemplo, porque es mucho más estable. Pero generalmente estas zapatillas son para gente que corra con una técnica bastante adecuada. Es una zapatilla que, como he dicho, mantiene mejor dentro del rango natural del cuerpo. Digamos que la pronación la controla un poquito más. No es que la corrija, pero tampoco la propicia, como pasa con otras zapatillas. Así que en ese sentido, todos aquellos corredores que quieren una zapatilla brutal en cuanto a ritmos y a tecnologías, esta zapatilla ofrece lo que no ofrece la Vaporfly. Digamos que es una garantía de estabilidad para todos aquellos que por unas cosas o por otras no puedan utilizar el modelo tan comentado de Nike. Es una zapatilla que es 9 milímetros más ancha que la Vaporfly en el talón y 13 milímetros más ancha en el medio pie. Otro punto a favor de la estabilidad de las Hyperion Elite. Tiene 113 milímetros en la parte delantera, 86 en la parte trasera. Es, digamos, en mediciones como una zapatilla mixta. Así que no estamos hablando de una zapatilla súper agresiva en cuanto a que sea demasiado estrecha. Como veis, la suela está protegida, está bastante protegida para ser una zapatilla, una voladora radical. Tenemos HPR en la parte trasera de 77 grados de dureza y HPR Green en la parte delantera un poquito más blando, 73 grados. Decir que este Brown Rubber, el HPR Green, es un material que ya hemos visto en anteriores Brooks, que es más consciente con el medio ambiente porque utiliza sílice en las uniones de
el caucho y así producen mucho menos residuos porque se necesitan menos derivados del petróleo para rellenar los compuestos. Y tiene una durabilidad y un agarre bastante bueno y probablemente mejor que otros Brown Rubber que vemos en el mercado. Sí que es verdad que no tiene muchísimo relieve, es una zapatilla exclusivamente de asfalto, y en asfalto seco agarra muy bien, a pesar de que no tiene muchísimo relieve. Como he dicho, este material agarra bastante bien. En mojado se comporta, no he tenido demasiados sustos con ellas en mojado, pero como todas las zapatillas hay que tener cuidado en esas condiciones, pues porque en cualquier momento pisas una línea y tiende a resbalar. Brooks dice que esta zapatilla es para entrenar 1 o 2 días y reservarlas para competición, que dura entre 80 y 160 kilómetros. Para mí esto se queda muy corto. Esta zapatilla tendrá unos 50 y pocos kilómetros y yo le auguro 250 kilómetros de dureza, o sea, de durabilidad seguro. Sí que es cierto que los compuestos de mediasuela, que es el DNA 0, es un compuesto con muchísimo aire y que por tanto se va a estresar más pronto, pero 250 kilómetros lo podéis hacer si pesáis menos de 80-85 kilos sin ninguna duda, y creo que hasta me estoy quedando corto. Sí que es cierto que son zapatillas que no van a durar mucho más de 300 kilómetros. Hablando del DNA 0, es un derivado del EVA, como he dicho, mucho menos denso, es mucho más ligero que la EVA normal. Su rebote, que es la parte mala que tiene esta zapatilla, es que se queda muy corto, son 50% de rebote, mientras en las Vaporfly estamos hablando de 87 e incluso un poco más en las Alphafly. Y es lo que ha hecho que en unos meses vayan a salir con las Hyperion Elite 2 con otro compuesto que es el DNA Flash, que tiene cerca de 80% de rebote. Lógicamente es el punto débil con respecto a las Vaporfly, pero como digo, es más una zapatilla para el que no puede utilizar las Nike que competencia real directa. El DNA 0, de lo que estábamos hablando, es un material bastante estable, a pesar de que es muy poco denso, es bastante estable. Es una zapatilla con una gravedad específica de lo menor del mercado, es 0,12. Esto se mide en centímetros cúbicos comparado con el agua, pero es una medición que vamos a empezar a ver con los nuevos compuestos, como va a ser el DNA Flash. Y una de las cosas que quería Brooks hacer sobre todo era bajar de las 7 onzas. Esta zapatilla pesa 6,9, que son 195 gramos. 7 onzas es 198 más o menos. Y 203 gramos en talla 10 americano. Como veis, no sube mucho, 8 gramos en una talla. Y es que es una zapatilla súper ligera. Te la pones en el pie y no la notas en el sentido de llevarla en el pie. Pero lo que más sorprende es que es una zapatilla con una suela contundente, muy estable. La notas muy protagonista a la mediasuela, a pesar de la baja densidad. Pero es que el peso, no estás acostumbrado a tener una mediasuela debajo del pie de estas características y con este peso. Es casi como contraproducente. O contrario, más que contraproducente. El upper, quizá la mejor parte de las zapatillas haya sido el upper. Es un upper de una sola capa, muy ventilado. Es de las zapatillas más ventiladas del mercado. Es un compuesto 75% poliéster y 25% nylon elástico. No tiene demasiada elasticidad. La poca elasticidad que tiene es mecánica, por los vacíos que hay entre los trenzados y el poquito nylon que tiene, pero es muy agradable, se adapta bien al pie, le da un pequeño soporte justo donde lo necesita y se complementa bien con unos cordones, como vais a ver, son cordones estriados y bastante elásticos.
Estos cordones lo que hacen es evitar que se pierda la tensión. Tenemos una lengüeta bastante fina. No va sujeta a los laterales, lo cual es algo que no me ha gustado porque cuando te la pones tienes que gastar unos segundos en evitar que se arruguen por estas zonas bajas, pero es muy cómoda corriendo con ella. Tiene un collarín, como veis, muy minimalista, con un poquito de acolchado, lo justo. Está recubierto en piel vuelta la parte interna y la verdad es que es muy agradable. Si bien es cierto que la horma es bastante universal, se va a adaptar a casi todo el tipo de pies. Si tenéis unos tobillos muy finos, quizá pueda deslizar un poquito. Se echa en falta, ya no quizá un agujero trasero, pero un poco más de estructura en esta zona. Pero va a ser un problema que van a tener pocos corredores. No va a ser algo que sea muy grave. Tiene un contrafuerte con una ligera rigidez, reforzado con un reflectante, lo cual se agradece en una zapatilla de este tipo. Y como veis, todo es última tecnología. Tenemos unas costuras por ultrasonido en la parte interna que, digamos, cierra el conjunto del upper. Y como digo, es una zapatilla de competición, de lo mejor que hay ahora mismo para competir, especialmente entre 3.15 y 3.40. Por su estabilidad, por su pegada, tiene varios beneficios de la placa de carbono, es más eficiente lógicamente en el desplazamiento con el perfil alto que tiene, pero como digo, si estáis buscando una zapatilla que sea una locura en cuanto a rebote, no es el modelo que estáis buscando. Quizá la Hyperion Elite 2, que ya hemos visto imágenes con una media suela bastante diferente y mucho más voluminosa, con el DNA Flash, sí que puede hacer esa zapatilla. Van a salir en junio, abril-junio. Supongo que las tengamos a la venta. Pero si queréis lanzaros a la piscina con estas Hyperion Elite, la verdad es que si queréis una zapatilla con pegada y muy rápida con placa de carbono, es de las mejores opciones sin lugar a dudas. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.